Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Jeremías 5:3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Señor, te doy gracias por tu bendita palabra. Que sea por medio del Espíritu Santo, Señor, que hoy seamos instruidos. Te lo pido, Señor, por favor, que cada persona que escuche este sermón, pocos o muchos, Señor, sean edificados por medio de Cristo. Que la iglesia tibia, cobarde de hoy, ojalá escuche estos mensajes, Señor, y se arrepientan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, hermanos. El sermón, pueden sentarse, el sermón se llama Los azotó y no les dolió. Los azotó y no les dolió. Dice John Hill, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? ¿Qué está diciendo? Que el Señor mira con sus ojos, con amor, favor y buena voluntad y deleite. Esos ojos así, de esa manera, están sobre aquellos cuyo corazón es recto hacia Él. Que se acercan a Él en verdad, que lo adoran en espíritu y en verdad, que son sinceros y fieles a su causa, a su palabra y ordenanzas. Amantes de la verdad, de Cristo, de la verdad misma y su evangelio, la palabra de verdad y sus doctrinas. Dios mira con agrado a esas personas. Si no miran tus ojos a la verdad, Dios mira a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Dice, el Señor los había castigado, o sea, le está diciendo, no miran tus ojos a la verdad, o sea, ellos no estaban en la verdad. Entonces le dice, los azotaste y no les dolió, es como si no los estuviera mirando con agrado, o no los estaba mirando efectivamente con agrado. El Señor los había castigado con providencias aflictivas, había traído sus juicios sobre ellos, los había herido con espada, hambre, pestilencia y calamidades dolorosas. Sin embargo, hermanos, no habían sentido un dolor piadoso por sus pecados. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Dios los había consumido con sus juicios. Sin embargo, ellos no atendieron a las advertencias del Señor. Ellos continuaron en sus pecados, permanecieron obstinados, incorregibles, rehusaron recibir corrección de sus providencias, porque finalmente, aunque eran azotes, eran parte de la providencia de Dios. Endurecieron entonces sus corazones más, sus rostros más que la piedra, volviéndose más obstinados al pecar, sin sonrojarse ni avergonzarse. No solamente no recibieron corrección, sino se obstinaron en pecar aún más, indiferentes a los juicios y a la providencia de Dios. En este capítulo, hermanos, contiene un relato adicional, o sea, estoy hablando del capítulo en general, el capítulo 5 de Jeremías. Contiene un relato adicional de la destrucción de los judíos por los caldeos. Recuerde lo que va a pasar después, 70 años en cautiverio y sus causas. También la ciudad asolada, los que quedan también asolados. Los pecados del pueblo, su falta de justicia y verdad, siendo un pueblo tan corrupto que no había un solo hombre justo y fiel, lo dice el versículo 1. Hermanos, no había uno solo, estaban como en Sodoma, no había encontrado al Señor uno solo. Si hubiera allí alguno, la ciudad habría sido perdonada por su causa. Su juramento en falso, juraban en falso el nombre del Señor. Estaban incorregibles por sus castigos, tanto los de rango inferior como los de rango superior, lo dice entre los versos 3 al 5. Por lo que el enemigo, comparado por su crueldad con un león, un lobo y un leopardo, así lo compara aquí en este capítulo del Señor, en labios de Jeremías o en pluma de Jeremías, son amenazados con dejarlos entrar entre ellos, esos enemigos que son como leones, como lobos y como leopardos. Otros pecados que se mencionan por causa de ellos son la idolatría y el adulterio, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver cómo el estado de los judíos, cómo estaban los judíos en ese momento, qué eran los judíos en ese momento. Vamos a ver en un segundo capítulo los azotes de Dios. Y vamos a ver en un tercer capítulo, no les dolió, no les dolió. Vamos al primer capítulo, hermanos. El estado de los judíos. El estado de los judíos. ¿Qué estaba viendo el Señor en ese momento? Dice, no, oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. ¿Qué veía el Señor? Veía que Judá era un pueblo cargado de pecados.
que no había un solo justo allí. Ya vamos a leer del 1 al 9. Y los ojos del Señor miran a la verdad, hermanos, y no podía ver eso en ellos. No veía un corazón sincero en Judá. Sus ojos están sobre los que siguen fielmente, con un corazón recto, con un corazón que sigue la verdad sinceramente. Vamos a leer desde el 1 hasta el 9, Jeremías 5, del 1 al 9. Vamos a ver cómo está. Mire como nos lo muestra aquí el Señor. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, tenían una religión, no era que se hubiera acabado la religión judía en términos externos, como hoy no se ha acabado el cristianismo en términos externos. Vive Jehová, jura, pero aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste, está hablando en pasado, ya los había reprendido y no habían querido entender, y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Verso 4, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Dice, voy a ir a los grandes, a los de rango alto, pero ellos también quebraron su yugo, rompieron sus coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus lealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios, los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos, miren hermano, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová, de una nación como esta, no se había de vengar mi alma. Dios es celoso y Dios es vengador. Dios es vengador, hermanos. Hay que decirlo como es. Se iba a vengar el alma de Dios, el alma de ese pueblo. No se pudo, hermanos, hallar a nadie que se condujera como hombre recto y piadoso, dice Matthew Henry. El Señor vio el carácter verdadero del pueblo a través de todos sus disfraces. Él sabía. Hace 8 días vimos en vano te adornas. Él veía, se adornaban, pero él veía claramente lo que era ese pueblo. Los pobres eran ignorantes y en consecuencia perversos. Habían pobres, pero eran, miren cómo los describe, ignorantes y en consecuencia perversos. No por ser pobre soy salvo. Al contrario, mírenlo como nos muestra acá. ¿Qué puede esperarse sino obras de tinieblas de la gente que nada sabe de Dios y la religión? Entonces, como eran ignorantes, eran perversos además. O esa es la consecuencia. No obstante, hay pobres de Dios que a pesar de su pobreza conocen el camino del Señor, andan en él y cumplen su deber. Pero estos eran ignorantes por decisión personal y su ignorancia no tenía excusa. Los ricos también eran insolentes, eran insolentes y altivos, y el abuso de los favores de Dios empeoraba su pecado, hermano. Esa era más o menos la descripción. Mire, hermanos, entonces, ¿qué veía Dios en ese momento? Injusticia, maldad, pecado. No veía la verdad en su pueblo. Dice, no miran tus ojos a la verdad. No veía la verdad en su pueblo. Voy a describir algunas cosas que nos dice aquí del verso 1 al 9. Dice que no había nadie que hiciera justicia, hermanos. Bueno, estaban sin justos como en Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Génesis 18. Es igual que como lo describe Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo? Tenía la misma condición o la misma más bien descripción de un pueblo en depravación. Eso era ese pueblo Judá, hermanos. Acuérdense, yo les explicaba eso. Estamos hablando de Judá, no estamos hablando de Israel. Judá, se supone que era el remanente. Dice que aunque digan,
vive Jehová, juran falsamente. ¿Qué hacían? Tomaban el nombre de Dios en vano. Se decían pueblo de Dios, pero no lo obedecían. Se dicen ser judíos y no lo son. Bueno, hermano, es lo mismo que pasa hoy en la iglesia. Es una iglesia que dice y jura en nombre de Jehová, pero jura falsamente, hermano. Jura falsamente. Es una iglesia mundana, carnal y tibia. Estaban endurecidos, pero ¿con qué? Por los tratos de Dios. O sea, Dios los había azotado, que eso es lo que vamos a ver hoy, principalmente. Los había azotado, pero ellos no habían entendido. Los había disciplinado, los había pasado por pruebas, y ellos no habían entendido los tratos, no se habían arrepentido y no querían convertirse, hermanos. Eso le pasa a la iglesia de hoy. Como lo vamos a ver en el segundo capítulo, vamos a ver que la iglesia ha sido pasada por muchos azotes. El mundo ha sido pasado por azotes y la iglesia no quiere entender. Dice que no conocen el camino de Jehová y no conocen su juicio, dice allí. Bueno, eran ignorantes, hermanos, como les decía. Y cuando un pueblo es ignorante, no tiene discernimiento. Eso es evidente, no sabe distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. No conoce al Señor de las Escrituras. No, verdaderamente no lo ha indagado, no lo conoce profundamente. Por eso la iglesia de hoy no cree en un Dios de justicia y santidad. Cree en un Dios únicamente de amor, paz y misericordia. Y sobre todo de falso amor, de falsa paz y de falsa misericordia. Porque si fuera un verdadero amor, una verdadera paz y una verdadera misericordia, pues eso se nivela con la justicia y con la santidad, obviamente. Ellos, dice allí, que quebraron el yugo y rompieron sus coyundas. Bueno, como dice el Salmo 2, ¿no? Rompamos sus ligaduras, desatemos de nosotros sus cuerdas. Como describe al mundo impío, así describía Judá. Bueno, pues eso es igual a la iglesia. Una iglesia rebelde que quiere romper las ligaduras de la ley de Dios. Una iglesia que es antinomiana, antiley, que aborrece la ley de Dios y aborrece la santidad. Dice allí que aumentaron sus deslealtades. Era un pueblo idólatra, hermano. Un pueblo que se cobijó bajo a sus amantes, como vimos hace 8 días. Así como la iglesia hoy se cobija bajo el mundo, bajo el Estado, bajo las filosofías humanas. Ellos fornicaron como ramera, los describe allí. Bueno, fueron por ayuda a Egipto. La iglesia hoy ha ido por ayuda a Egipto, hermanos. Adúlteros, hermano, adúlteros, dice que cada cual relinchaba por la mujer de su prójimo. Bueno, también como los describía los fariseos, recuerden tiempos de Cristo, que tenían los ojos llenos de adulterio. Como describe la Biblia a los falsos maestros, que dice que sus ojos son llenos de adulterio y que no se sacian de pecar. Es una iglesia, en general, una iglesia que vive en inmundicia, en impureza, en fornicación y en pornografía. Cada ratico salen escándalos de pastores, Rabí Zacarías, los de Hillsong, todos estos, hermanos. Y esos son los que usted y yo, el Señor nos ha permitido ver, hermanos. ¿Cómo será todas esas inmundicias si nosotros las pudiéramos ver? Pero el Señor todo lo ve. Y como el Señor dice ahí, no miran tus ojos a la verdad. Él va a ver, dice, yo no veo verdad, veo mentira, veo engaño. Así mismo ve el Señor hoy, hermanos. Hermanos, Judá estaba llena de pecado. Y Dios lo sabía, hermanos. Dios lo sabía. Habían hecho locamente. Le vendría, por tanto, guerra y aflicción. Dice en segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, les dicen, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Habrán azotes, más azotes, hasta que entiendan. Y si no entienden, bueno, continuarán estos azotes por la eternidad, hermanos. Así es la iglesia visible de hoy, hermanos. Está llena de pecado, inmundicia, injusticia, mentira, engaño. Por tanto, será destruida tarde que temprano, hermano. ¿Cómo nos ve a usted y a mí el Señor? Porque nosotros se supone que hacemos parte de la iglesia visible. ¿Cómo nos ve el Señor a usted y a mí? ¿Cómo ve el Señor a esta iglesia? ¿Serán esas palabras para usted y para mí? ¿Serían esas palabras para nosotros? ¿Para esta iglesia?
Dios ve la verdad, hermanos, de nuestros corazones. Es en vano, no lo podemos engañar, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, hermanos. Lo externo lo ven los hombres, hermanos, pero el Señor mira el corazón, y nadie puede engañar al Señor. El Señor mira con amor únicamente a los que aman la verdad, a los que son sinceros. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Nos verá así, hermanos? ¿Así nos verá? Yo estoy seguro que el Señor hoy a la iglesia visible la ve como veía Judá en esos tiempos. Y por eso, tarde que temprano, va a ser destruida, hermanos. Yo sé que siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente. Siempre ha habido un remanente. Pero cuando hablamos de la iglesia visible en general, es como si no hubiera nada. Hermanos, nada bueno veía el Señor en Judá. ¿Qué vería en nosotros, hermanos? ¿Qué vería en cada uno de nuestros corazones? Oh Jehová, no mira en tus ojos a la verdad. ¿Vería la verdad, hermanos? ¿Vería verdad? Bueno, hermano, vamos a entrar en un segundo capítulo. Vamos a ver los azotes de Dios. Los azotaste y no les dolió, perdón. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. El Señor veía, hermanos, ya vimos. Por eso había azotado a su pueblo, para que se dolieran por sus pecados y rebeliones. No veía la verdad, pero veía, de todos modos. Y por eso los había azotado. Por sus pecados, por sus inmundicias y sus rebeliones. Los consumió para que corrigieran sus caminos. No entendieron, no se dolieron, no quisieron recibir corrección. Hermanos, mire, vamos a describir, vamos a ir al Salmo 78. Y esto es vamos a ver primero cómo azota a su pueblo. Vamos a ver cómo azotó a las dos casas de Israel. Es decir, a Israel, el reino del norte, y a Judá, el reino del sur. Salmo 78 del 30 al 37. Salmo 78 del 30 al 37. Vamos a leer ahí. Veamos allí cuando todavía no estaba dividido el reino. Azotó a los israelitas en el desierto, pero no entendieron. O sea, cuando apenas estaban saliendo de la tierra prometida. Dice, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca. Estoy en el 30, ¿no? Les dije 30, ¿no? Sí. 31. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derrobó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero lo lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos delante de él, ni estuvieron firmes en su pacto. Váyase al 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con las imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó. Aquí ya ha pasado más tiempo. Y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano de enemigo. Entregó también su pueblo a espada y se hirió y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a los jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Los azotó, hermanos, los azotó. Pero ellos no entendieron, hermanos, los azotes desde que salieron en el desierto, hermanos. No los entendieron. El reino se dividió, por tanto, en el reino del norte, usted sabe, Israel, y el reino del sur, Judá. Israel desapareció, hermanos. Desapareció definitivamente. No sabemos nada de lo que es Israel, de esas 10 tribus. O más bien, lo que sabemos es que fue consumido por los asirios. Fueron, ¿cómo se dice eso? Invadidos por los asirios
y es lo que se conoce como los samaritanos en tiempos de Cristo. Dios los azotó, hermanos, y no les dolió, y no les dolió. Los consumió y no recibieron corrección, hermanos. Yo me temo que eso nos pueda pasar a alguno de nosotros. Llegan las pruebas, llegan las tribulaciones, llevan los azotes de Dios y no recibimos la corrección. Hay juicios cuando el Señor azota a un pueblo, a una nación, pero también a nosotros como individuos. Y si no queremos hacer caso, hermanos, mire lo que pasa. Y eso me lo respalda la Biblia y vamos a ver ahorita, pues todo el sermón es de eso, de hecho. Hermanos, no recibieron corrección los israelitas. ¿Qué quedó? Judá, que es lo que estamos viendo hoy. Y Dios siguió advirtiéndole sobre los azotes que vendrían si ellos no aprendían. Se los sigue advirtiendo. Recuerda ese 8 y le digo, mire, no hagas como tu hermana la rebelde Israel. Pero ellos tampoco aprendieron, los judíos. Judá no aprendió. Y vimos hace 8 días, se lo recuerdo. ¿Y qué pasó con Judá, hermanos? Se dividió. Unos fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años. Otros quedaron en Jerusalén, hermanos, la ciudad desolada, destruida. Y habían quedado unos poquitos allá. Lea Jeremías, lea Crónicas. Habían quedado unos poquitos, dice que los pobres que no tenían nada y les entregaron las tierras. Y llegaron otros de otros pueblos y llegaron allí. Y les dice Jeremías en ese momento, mire, no se vayan para Egipto. Ustedes dicen, no, es que nos tenemos que ir porque va a venir la espada de Nabucodonosor. Dicen, no se vayan para Egipto. No vuelvan, ustedes ya salieron de allá. ¿Cómo se vuelven? Eso es como si yo, por tratar de huir de la espada, voy y me cobijo en el mundo. Dice, por favor no vayan, les había advertido de no volver a Egipto, pues allí los iba a alcanzar la espada de Nabucodonosor. Dice Jeremías 43:11. Y vendrá, está hablando de Nabucodonosor, y vendrá, Jeremías 43:11, y vendrá y asolará la tierra de Egipto. Los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada. Hermano, nosotros no podemos, por huir de la espada, por huir de los paganos, por huir de la opresión, no nos podemos cobijar en el mundo. No tiene sentido, hermanos. Nos cobijamos bajo el Señor. Él es nuestro ayudador, es nuestro refugio, nuestra fortaleza, el Dios de Jacob. Hermano, y no hicieron caso. Y se fueron para Egipto. De azote en azote estuvieron esa parte, ese grupo, digámoslo así. Y no les dolió. Y Judá en general la describe también en Jeremías 50:17. Mire cómo lo describe el Señor. Rebaño descarriado es Israel. Leones la dispersaron. Y mire, el rey de Asiria lo devoró primero. Lo que quedó de los samaritanos. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Tremendo, ¿no? Los azotes de Dios, hermano. La deshuesó después. O sea, no huyeron de la espada. La única manera de huir de la espada, del juicio, era obedeciendo al Señor, siendo obedientes, arrepintiéndose, corrigiendo, que era lo que el Señor les llamaba. Siguieron los azotes para los judíos. Su casa quedó desierta, hermanos, desolada como Jerusalén en tiempos de Jeremías. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, les dijo Cristo. Hermanos, el reino les fue quitado. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por eso el reino de Dios es un reino espiritual, hermano. O sea, yo cuando les digo iglesia visible, es espiritual, hermano. Es lo que se ve. Pero cuando estamos hablando de iglesia espiritual, ese reino sí le obedece. Porque ese reino fue entregado a nosotros, que producimos los frutos que da ese reino, hermanos. Hermanos, los judíos se siguieron apartando del Señor. Se mezclaron con las naciones vecinas. Ellos no hicieron caso, hermanos. Se unieron en matrimonios, en yugo desigual. Y esas naciones vecinas han sido el azote de Dios para sus costados. Se los dijo
y se ha seguido cumpliendo hasta hoy, hermano, 2021. Se sigue cumpliendo. Han sido el azote de Dios para sus costados, que las naciones vecinas han sido oprimidos por siglos por ellas. Jehová vuestro Dios, dice Josué, se lo advirtió allá en Josué 23:13. Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. La iglesia hoy, mientras no se arrepienta, va a seguir subyugada al reino de la bestia, hermano. Eso es así. Liberará a su iglesia invisible, pero la iglesia de hoy no va a ser liberada. Va a seguir la casa desierta, hermanos, como ve cada domingo, como veíamos hace 8 días, cada domingo, miremos cada domingo, viéramos hoy el domingo, la casa del Señor, la casa supuestamente de Dios, ha quedado desierta, hermanos. Hermanos, ellos, los judíos, seguirán en azotes hasta que se duelan por sus pecados, hasta que corrijan y reconozcan al bendito. Yo algunas citas las mencioné en el sermón hace 8 días. Hasta que reconozcan a Jesucristo, al bendito que vino en el nombre de Jehová, porque os dijo que desde ahora no me veréis. No miran tus ojos a la verdad, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Solo en ese momento podrán ver y llorarán por el que traspasaron, hermano. Solo en ese momento. O cada judío que reconozca que el que vino hace 2000 años sí era el Mesías anunciado a sus padres los profetas. Pero, hermano, hasta hoy no han entendido. No se han dolido, no se han corregido, hermano, los judíos. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Vamos a ver cómo Dios azota el mundo. Vámonos a Apocalipsis. Vamos a ver los sellos y las trompetas. Apocalipsis 6 del 2 al 9. Vemos cómo los sellos son plagas a la humanidad, juicios de Dios a la tierra y sus moradores. Sin embargo, hermano, esos juicios de una u otra manera también afectan a la iglesia. De una u otra manera. Apocalipsis 6 del 2 al 9. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Entonces va el blanco, una corona para vencer, otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la tierra, de quitar de la paz, la tierra, o sea, la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, hambre, mortandad, y con las fieras de la tierra. Verso 9, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 12, avance. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Son juicios a la humanidad, los sellos, pero también obviamente afectan a la iglesia. Voy a enfocarlo sobre todo en la humanidad. Primer sello, el caballo blanco, hermano. Creo que alguna vez expliqué esto en un sermón.
Primer sello, el caballo blanco, hermano. Todos históricamente, hoy no, hoy usted sabe que hoy no le van a decir eso, pero históricamente se ha creído que ese caballo blanco fue el papado. Siglo IV, cuando se nombra como sumo pontífice, viene blanco con un mensaje entre comillas de paz. Se proclama en tiempos de Constantino el edicto de tolerancia, paz, se hace la paz. Se le da un arco y una corona para vencer. Bueno, el papado a partir de ese momento crece en poder. Los reyes y abarca hasta todos los reyes de la tierra y los reyes del mundo. Tuvo una interrupción por lo menos visible hasta el siglo XVI con la Reforma Protestante y también en parte con el humanismo, pero sobre todo con la Reforma, con la espada de la palabra de Dios. Esa herida mortal fue dada a Roma en el siglo XVI, pero esa herida mortal hoy está siendo sanada, o ha sido ya sanada. Hoy Roma ha retomado poder, el número de la bestia, el número de su nombre, el 666, con sus pies de barro y de hierro, con mezclas de alianzas humanas, dice la Biblia. Son alianzas humanas, o sea, sale del imperio romano, el papado sale del imperio, acuérdense la estatua de Nabucodonosor, sale del cuarto imperio, se desprende de allí. El papado es la iglesia católica romana, sale de allí, hermanos, y es alianzas humanas y alianzas religiosas, hermano. Ella ha fornicado con todos los reyes de la tierra, hermano. Los otros no hacían eso, los otros eran imperios más cerrados, ¿sí me entiende? Pero el papado tiene esa connotación que es mundial. Es mundial, quiere hacer lo que el Señor dice bíblicamente, de que vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, pero Él lo hace de una manera, una caricatura de lo que eso es, de lo que es en verdad. Segundo caballo, bermejo o rojo, se le dio potestad para quitar la paz, espada, hermanos, guerras, luchas entre imperios, monarquías, el humanismo y la iglesia romana, la primera y la segunda guerra mundial, hermano. Eso está más que documentado en los últimos siglos. Caballo negro, tercer sello, la balanza, la economía, hermano. Dice 2 libras de trigo por 6 libras de cebada. El denario, hermanos, se da por el trabajo de un día. La inflación, hermano, la inflación. Eso lo vemos hoy cada vez, sobre todo a partir del siglo XX, cuando se quita el patrón oro, hermanos. Eso se empezó a ver más literalmente. ¿Usted sabe qué es el patrón oro? Usted antes cogía un billete hace 40 años y decía 1,000 pesos oro, moneda corriente. Entonces, ¿qué quería decir? Que usted en un momento dado podía coger sus billeticos, ir al banco y decir, cámbiamelo por oro, lo que corresponda a oro. Hoy, ¿sabe qué? Nos robaron, hermanos. Nos robaron. Hoy ya no dice, coja sus billeticos. Es papel, hermanos. Y por eso los precios cada vez se inflan más. Inflación. Yo siempre se lo he dicho, cuando usted vea un billete nuevo, preocúpese. Porque quiere decir que están imprimiendo billetes, como las propuestas de la eminencia de Petro, que imprimamos billetes para darlas a los pobres. A ver, eso lo único que va a hacer es generar más inflación. Ese es el peor impuesto que nos pueden pasar a nosotros, hermanos. ¿Qué eminencias? Y esos son los que van a gobernar. Imprimen, Venezuela, Bolivia, imprimen, y por eso la inflación se infla, que ellos creen que es que eso allá, eso salen, si fuera así de fácil, hermanos, eso no es así. Por eso cuando era el patrón oro no se podía hacer eso, era lo que había en oro, o sea, era lo que había en oro, eso es lo que tiene una nación. Caballo amarillo, muerte, Hades, espada, guerras, hambre, pobreza, mortandad, plagas, virus, los vemos hoy, enfermedades, cada vez más en el siglo XX, vacunas, hermano, planes de eugenesia, los vemos por todos lados, hermano. Eso no son conspiraciones, ya está de frente, nos lo dicen, hermano. La comida, todo, hermano, la gente enferma, llena de enfermedades, nuevas plagas, sí, la gente tal vez viviendo un poco más en estos tiempos, porque parece que la esperanza de vida se ha alargado, parece, y no siempre, ¿no? Comparado con algunos siglos, porque no con todos los siglos.
Hermanos, pero la gente enferma, matando niños, mortandad, plagas, 45 millones de niños mueren en el vientre de su madre. Las fieras de la tierra, recuerden, son las persecuciones, los que persiguen al pueblo de Dios, el Estado, la falsa religión y el mundo que persigue al pueblo de Dios. Por eso digo que también afectaba a la iglesia. Quinto sello, dice que las almas de los decapitados por causa de Jesús, dice que hasta cuándo clamaban, o que hasta cuándo eran mártires. Bueno, han matado a sus profetas, son juicios de Dios. Hermano, mire, cuando el mundo mata a la iglesia, mata a los profetas, Dios lo que le está diciendo al mundo es: eso es un juicio para ustedes mismos, porque es una bendición que haya profetas de Dios, para una nación, para un pueblo, para cualquiera. Es una bendición, pero cuando los matan, son azotes para ellos mismos, ¿sí me entienden? Ellos creen que están azotando al pueblo, pero finalmente ellos se van para el cielo. Pero son azotes para esas naciones, son azotes para los pueblos. Ellos piden justicia. Allá están hoy pidiendo justicia. Hoy piden justicia en el cielo. Piden la venganza de Dios, hermano. Justa. Sexto sello. Dice que hay un terremoto. El sol se puso negro, hermanos. Bueno, Cristo es el sol de justicia. Cristo es oculto en esta tierra. Se oscurece Cristo, se oscurece la luz del Evangelio de Cristo. La luna es convertida en sangre. La luna es conocida como la iglesia, los mártires, hermano. La iglesia llena de mártires. Roma, como nos dice en Apocalipsis, está ebria de la sangre de los mártires. La luna, Apocalipsis 12 nos muestra la luna, la iglesia, hermano, con 2 estrellas. Dice aquí también que estrellas caen de la tierra. Coinciden todos los comentaristas bíblicos, por lo menos la gran mayoría, que son las herejías que caen a la tierra. Herejías, las filosofías, las falsas religiones del cielo. Esos son juicios para la tierra, hermanos. Él dice que el cielo se desvaneció como un pergamino. Muchos lo relacionan con el imperio romano, que se desvaneció, que cubría toda la tierra y se desvanece como un pergamino. El papado que cubre toda la tierra y que va a terminar siendo destruido. Dice que toda montaña y toda isla será removida. Recuerden, las montañas representan reinos, hermano. Van a ser removidos al final. Van a ser tumbados todos esos montes altos, todos esos grandes reinos, hermano. Las trompetas, hermano, vayas a Apocalipsis 8, del 7 al 12. Los ángeles tocan las primeras 4 trompetas. Juicios sobre la tierra que azotan a la iglesia, hermanos. Primera trompeta, hermano, no, se las voy a referenciar, no voy a leer todo el capítulo, solo se las voy a ir referenciando. Si quiere, váyase allá a Apocalipsis 8, desde el 7. Primera trompeta, hermanos, sobre la tierra. Bueno, algunos, a ver, los sellos y las trompetas, muchos lo interpretan, se desata primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto sello, y el séptimo abre las 7 trompetas. Y la séptima trompeta, séptima trompeta abre las 7 copas de la ira. Puede ser, tiene sentido, pero también puede ser que es como las trompetas también manifiestan como el incremento de esos juicios primeros. Se van incrementando. Es como que pueden ser paralelos, porque muchos se repiten, usted los ve. Primera trompeta dice que sobre la tierra cayó granizo y fuego mezclado con sangre. Quemó a la tercera parte de los árboles y de la hierba verde, hermano. La hierba verde, árboles se conocen, se entiende que son árboles que dan fruto, hermano. La iglesia es una tormenta de herejías, granizo mezclado con fuego. Una mezcla de errores espantosos cayó sobre la iglesia, y una tempestad y una destrucción, hermanos. Eso es lo que ha caído, es parecido a lo que vimos allá con los sellos. Segunda trompeta, sobre el mar. En la primera es sobre la tierra, esta cae sobre el mar. Una montaña ardiente en fuego, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Los seres vivientes murieron, las naves fueron destruidas. Matthew Henry dice que puede significar los líderes y persecuciones, o
con todas esas guerras se ha muerto la tercera parte, se ha convertido en sangre. Otros la relacionan con Roma, que fue saqueada por los godos y los vándalos en el 410, que fue una carnicería y crueldad. Bueno, en cualquier caso, hermano, es muerte, es destrucción, es parecido a lo que vimos allí arriba. La tercera trompeta del cielo dice que es una gran estrella llamada Ajenjo, que es ardiendo como una antorcha, afecta la tercera parte de los ríos, las fuentes de las aguas, se vuelven amargas y murieron muchos hombres. Bueno, muchos coinciden en que esa gran estrella de Ajenjo es un gran gobernante, un gran poderoso, el papado, una gran estrella que corrompe la iglesia con sus doctrinas corrompidas y amargas, con mezcla de errores, que es lo que tiene precisamente Roma. Y las almas de los hombres, en lugar de encontrar refrigerio en esas doctrinas, encuentra es ruina y destrucción, porque eso es lo que hace Roma, ciegos guiando a otros ciegos. La cuarta trompeta, el sol, la luna y las estrellas, es herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Hay oscuridad, sin luz la tercera parte del día y de la noche. Reyes, gobernantes, o sea, se supone que los reyes y los gobernantes están para impartir luz a sus naciones, debería ser para eso, para ser una buena influencia bajo los estándares de Dios. Hermanos, si el evangelio llega a un pueblo y no transforma los corazones y vidas, dice aquí Matthew Henry, vienen terribles juicios. Dios advierte a través de la palabra, los ministros y las conciencias y las señales de los tiempos, hermano. Entonces, hermano, la tercera, está en oscuridad el mundo, parecida a lo que el sol se oscureció, hermanos. Es muy parecido, por eso yo le digo que son muy similares, pueden ser incrementadas o pueden ser incluso paralelas. Hermanos, trompeta quinta. Dice que del cielo y de la tierra y de la estrella que sale la llave del abismo. Ahí en Apocalipsis 9, del 1 al 16, lo puede ver. Dice que se abrió el pozo del abismo. Dice allí que hay langostas, pero dice que no, se le mandó a que no dañasen ni matasen lo verde. Y ahí lo explica. Dice que son los hombres que tienen el sello de Dios en sus frentes. Por eso sabemos que arriba estaba hablando de eso. No es una interpretación simplemente así. Mire que la misma Biblia después nos lo viene aclarando. O sea, la hierba verde dice que eran los que tenían el sello de Dios en sus frentes. Dice, mire, a ellos que no los vaya a tocar su vida, pero que sí que los atormenten por un tiempo. Dice que su rey es Abadón, Napoleón, buscarán la muerte y no la hallarán, y la muerte huirá de ellos. Hermano, el diablo, esta gran estrella, esta llave que sabe el abismo, es el diablo, no propiamente el diablo, pero sí todas las huestes que el diablo desata, todas las potestades del infierno contra las iglesias, los designios. Él cega los ojos, apaga la luz y el conocimiento. La iglesia se llena de ignorancia y error. Las langostas son agentes del diablo, la superstición infiltrada o metida en la iglesia, la idolatría, la crueldad. Pero le dice que no puede herir a los que tienen el sello de Dios, la hierba verde, el árbol verde, que son los creyentes, porque finalmente, hermanos, los creyentes somos intocables, porque las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Nos dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, hermano, espiritualmente. La sexta trompeta, la voz, dice que una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro, desatada por 4 ángeles preparados para hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres, un ejército como de 200 millones, unas corazas de fuego, zafiro y azufre, caballos con cabeza de león, boca que saca fuego, humo y azufre, y colas como de serpiente, hermanos. Ahí, hermanos, hay muchas interpretaciones. Unos dicen que fueron los musulmanes, lo relacionan con los turcos, Asia Menor y Oriente, que tenían una religión musulmana. No sé, hermanos, sinceramente no podría ser, que es por tiempo limitado, porque habla de que eran muy guerreros, mataban, y los musulmanes son precisamente eso, una religión destructora y venenosa. Hermanos, pero azota a la iglesia, vamos a la iglesia.
Nos azota por medio de esos sellos, como vimos ahorita, y trompetas. De una u otra manera hay opresión. Pero también con la disciplina nos reprende y nos moldea, hermanos. Nos reprende y nos moldea con su disciplina. Bueno, perdón, antes de eso. Dice William Gurnall: ¿por qué mi alma está hastiada de males? Soy como hombre sin fuerza. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Me oprimen tus terrores. Eso está en el cristiano con toda la armadura de Dios. Hermano, es un alma de un creyente que está azotada por Dios. Azotada por Dios. Hermanos, Hebreos 12 del 4 al 11. La disciplina de Dios. ¿Para qué es la disciplina de Dios? Para moldearnos, para que nos reprende, nos azota porque somos sus hijos, y todos debemos ser partícipes para llevar un fruto de justicia, hermano, para poder combatir fielmente o espiritualmente contra el pecado. Porque aún, dice Hebreos 12, 4 al 11, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Mire, los azotes de Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, si soportáis, Dios os trata como hijos. Si soportáis, ¿no? Si no soportáis, ¿qué quiere decir? Judá, le pasa lo de Judá. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos debemos ser participantes de eso, a todos el Señor nos azota de una u otra manera, entonces sois bastardos si nos dejan sin disciplina y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahí ya, vayas al verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, hermanos. Hermanos, entonces, ¿cómo azota Dios a su iglesia? ¿Cómo nos azota Dios? Por medio de la disciplina, para luchar con el pecado. ¿Y cómo lo hemos manifestado? Por medio de la disciplina en la iglesia. Es una de las formas, hermano. Esa es una de las formas. Dios azota de esa manera. Y es bueno, hermanos. Es buenísimo. Las iglesias que no hacen eso, pues primero están desobedeciendo al Señor. Y le están quitando la oportunidad a los fieles de que se arrepientan, cuando deben ser corregidos y azotados. ¿Cómo nos azota también el Señor? Por medio de pruebas, hermano. Pruebas. Las pruebas que llegan a todos nosotros para que nuestra fe sea probada por medio de tribulaciones. La iglesia está hoy en tribulación, hermano. La iglesia en general. Eso nos sirve para probar nuestra fe. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros ojos? Hermanos, por medio de las señales de los tiempos, hermano. Vimos ahorita los sellos y las trompetas. Son azotes de Dios a la humanidad, pero también esos azotes terminan llegando a la iglesia de una u otra manera. Por medio de un sermón, por medio de un hermano, por medio de los pastores que exhortan el pecado. Mire, hermanos, los padres con los hijos, aquí nos pone el ejemplo de los padres con los hijos. A los hijos hay que corregirlos, hermano. Hay que disciplinarlos, hay que corregirles el pecado. Hay que disciplinarlos y amonestarlos en la disciplina del Señor, como dice Efesios, hermano. Es importante, es necesario, porque Dios al que ama disciplina. Nos ama si nos está azotando. ¿Cuál es el problema? Que nos pase lo de Judá. Los azotaste y no les dolió. Ese es el problema. No les dolió, no del azote. Es decir, lo que está diciendo el Señor es que se aflijan por su pecado, que les duela. Porque a todos les duele los problemas. A todos nos duelen los problemas. ¿Sí me entienden? Al impío le duelen los problemas. Pero está hablando de un azote espiritual. Porque dice que no se quisieron corregir, que se endurecieron. Hermanos,
el Señor nos azota a su pueblo, nos castiga con vara y azotes nuestros pecados y rebeliones. Ese es el método de Dios, hermanos. Dice el salmista: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Ese es el método de Dios, hermano. Así funciona, y es un reflejo para los padres también con los hijos, hermano. Hay que hacerlo, hermanos. Cuando hay pecado, hay que hacerlo. Hermanos, ¿cómo recibimos usted y yo las pruebas? O sea, todos hemos recibido azotes. Si usted no ha sido azotado por Dios, usted es bastardo, dice la Biblia, y no hijo. Y yo creo que aquí todos hemos sido disciplinados. El problema es cómo estamos recibiendo esos azotes. Pónganme en atención, hermanos, porque es que estamos entendiendo lo que el Señor nos está diciendo. Porque es que ahí es donde está el punto. El punto no es poner a alguien en disciplina. Eso es lo de menos. El punto es que pase lo que dice Mateo 18, que podamos ganar al hermano. Que entienda el hermano porque está siendo disciplinado. No es simplemente que se abstenga de ciertas cosas externas. Lo importante es que entendamos. Y nosotros también, cuando somos azotados por el Señor, cuando vienen pruebas, estamos corrigiendo. Cuando nos exhortan, corregimos, nos dolemos por el pecado, o qué nos pasa, o nos endurecemos aún más. Empezamos a sacar justificaciones, empezamos a encubrir nuestros pecados, empezamos a ver más grave el pecado. O sea, nos exhortan, pero decimos no, debe ser otra cosa. Tratamos de dar justificaciones y no vamos verdaderamente. Yo sé que siempre tenemos una tendencia natural a hacer eso, pero no podemos quedarnos en eso, hermano. Debemos entender y ya después sí afligirnos y que el Señor ablande en nuestros corazones y no se endurezca más. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Al igual que con el pueblo judío, hermanos, y hablando ya de la iglesia en general, la iglesia visible, la iglesia se ha apartado del Señor, se ha unido al mundo. Por eso ellos, igual que los judíos, el mundo ha sido azote para nuestros costados, hermano. Dígame si eso no pasa. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, como azotada. Así como con los judíos, las naciones vecinas serán azotes para vuestros costados. Bueno, es lo mismo que pasa hoy con la iglesia. El mundo, las naciones paganas han sido azotes, han sido el brazo de Dios para también azotar a la iglesia, hermanos. Por eso es que cuando nosotros también entendemos eso, nos damos cuenta que por más que estos gobernantes hagan lo que quieran, hermano, finalmente al final están cumpliendo los designios de Dios, hermano. ¿No vemos una iglesia subyugada, azotada por el mundo? ¿No vemos una iglesia tributaria? ¿Una iglesia sometida? ¿Una iglesia que no es sal y luz? ¿Una iglesia escondida? ¿Una iglesia sin impacto real? ¿Una iglesia sumida por el mundo? ¿Una iglesia que no evita la putrefacción? La sal evita eso. ¿Usted cree que la iglesia hoy hace eso, hermanos? Lo hizo hace unos décadas tal vez, hace unos siglos lo hizo, pero hoy no hace eso la iglesia. Una iglesia que no es sal, que no sala, debe ser azotada y terminará siendo desvanecida finalmente. William Gurnall dice: dejar que Satanás chasquee el látigo sobre el hombre es una forma de castigar la rebelión. Eso es lo que hace Dios. Dejar a Satanás que castigue a la iglesia, de alguna manera la azote, finalmente es el brazo de Dios de todos modos allí. Por cuanto no serviste con gozo a Jehová tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, servirás a tus enemigos como con hambre, dice allí. Deuteronomio 28, 47 al 48. Satanás es un capataz de la ira de Dios, hermano. El diablo es esclavo de Dios, pero el hombre que no se quiere arrepentir es esclavo de Satanás, hermano. El pecado encadena a la criatura humana a Satanás, quien ahora lo atosiga sin misericordia.
Eso es la iglesia hoy. Ha sido azotada por el diablo. Yo sé que hay unos azotes que son de los mártires, hermano. Ese tipo de azotes también Dios hace esas cosas y prueba la fe allí. Pero aquí yo estoy hablando de esos azotes en el cual la iglesia se ha desvanecido. Y Dios está castigando con vara la rebelión y sus pecados. Hermanos, ¿entenderemos? ¿La iglesia entenderá hoy? ¿La iglesia se dolerá por su pecado? ¿Nosotros individualmente nos doleremos por nuestros pecados? ¿Corregiremos, hermanos? Hermanos, ¿o serán estas palabras para nosotros, hermanos? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, hermanos. ¿Serán esas palabras para nosotros? Yo creo que esas palabras sí se van a cumplir y se están cumpliendo en la iglesia visible de hoy. La iglesia hoy ha sido azotada y no le duele el pecado. La iglesia hoy ha sido consumida y no ha querido recibir corrección. Pero hermano, la pregunta es: usted y yo, ¿seremos un remanente fiel que escucha, que oye, que entiende? Tercer capítulo, y no les dolió. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. A pesar de los azotes a Judá no le dolió. No se corrigieron, se endurecieron más porque no quisieron convertirse, hermanos. Mire, váyase a Isaías 42. Veamos allí primero cómo Israel fue azotado y consumido, pero no le dolió y no quisieron convertirse, hermanos. Isaías 42 del 24 al 25. Está hablando todavía cuando estaba el reino unido. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Verso 25. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Los azotó y no les dolió, los consumió y no quisieron corregirse o no quisieron convertirse. Hermanos, fueron rebeldes a la voz del Señor. Eso lo vimos parte del segundo capítulo, pero en este capítulo lo voy a enfatizar un poco más. Fueron rebeldes a la voz del Señor. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios, hermano. Hermano, eso le pasó a Israel. Fueron azotados por Dios en vano, hermanos. Se endurecieron, no quisieron convertirse. Dice Jeremías 3 capítulos antes de la cita base de hoy: en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Hermanos, si los azotes de Dios no sirven para arrepentirnos, pues hermanos, fueron en vano realmente. Fueron en vano para arrepentimiento. Y va a ser azotes mayores en el día de la ira después. Fueron azotados, hermanos, pero no les dolió. No lo sintieron. Dice Proverbios: me hirieron, mas no me dolió. Está hablando como pueblo. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Y dirás, dice, y dirás, o sea, le está hablando Dios al pueblo, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí, hermanos. Hermano, Judá siguió el mismo camino. Allí les estoy hablando cuando era solo Israel. Judá siguió el mismo camino. No quisieron convertirse. Jeremías los llamó al arrepentimiento, pero se endurecieron y no admitieron corrección. 2 capítulos más adelante, Jeremías 7 del 27 al 28, dice: tú pues les dirás todas estas palabras. Aquí ya es Judá, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta, está hablando de los judíos, y eso es una profecía que se cumple hasta hoy. Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada, hermanos. De la boca de ellos fue cortada la verdad. Porque usted no se puede ir a edificar en el Señor
a una mezquita, a una sinagoga, perdón. ¿Sí me entiende? ¿Sí ven lo que está diciendo? De la boca de ellos fue cortada la verdad. Allá no está la verdad. La religión judía no tiene la verdad. Hermano, ellos fueron. Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová. Fueron llevados cautivos a Babilonia, les explicaba. Jerusalén quedó desolada, no les dolió. No oyeron a Jeremías, al Señor. No oyeron la advertencia de no volverse a Egipto. No quisieron convertirse. Mire algunas de las palabras que le decían a Jeremías. Usted lo puede revisar en los capítulos 43 y 44 cuando Jeremías le está diciendo: no se vuelvan otra vez a Egipto. Le decían: mentira dices, no te ha enviado Jehová. No oyeron ni inclinaron su oído para convertirse. Dios no te ha enviado. Mentira hablas. No se han humillado hasta el día de hoy. 43 y 44. Eso es como cuando usted habla, les predica. Cuidado que usted se va a ir al mundo. Cuidado, no se vaya. Mentira dices. Yo no me voy a ir al mundo. Termina yéndose al mundo. Y estando en el mundo, dicen que no están en el mundo. Hermanos, y Judá aún no quiere entender. Los judíos aún no quieren entender. Tienen los ojos cegados. Tienen los ojos con un velo. Están embotados. Miren cómo lo describe Pablo en Corintios, hermano. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, y eso es aplicable a hoy también, cuando leen el Antiguo Pacto, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo descubierto. El mismo velo no descubierto, perdón. El cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, cuando lo leen en todas las sinagogas, hermano, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, hermano. Así está puesto. No pueden ver en Isaías 53 a Cristo. No pueden ver en Ezequiel a Cristo. No pueden ver en Jeremías a Cristo. No pueden ver en Génesis a Cristo. Porque el velo está cubierto, hermanos. Los judíos, al negar convertirse a Jesucristo, al no entender las reprensiones y azotes, hacen igual que sus padres. Estoy hablando de los judíos de hoy. Al no entender eso, ellos están haciendo igual que sus padres. Se hacen responsables ahora ellos de los azotes dados a Cristo, porque ellos mataron y con sus manos también están manchados de sangre porque han matado al autor de la vida. Y estas palabras también son para ellos. Mas vosotros negasteis al santo y justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hoy seguimos siendo testigos de que ellos siguen negando al Redentor, siguen negando al Salvador. Y ellos, al negar, al no haber entendido los azotes de sus padres, los azotes que ellos tienen hoy allá, es una nación pagana, hermanos. Es una nación pagana. Lo que pasó en 1948 no fue la reivindicación del pueblo judío, hermanos. O sea, yo sé que Dios va a terminar utilizando eso para salvar seguramente mucho pueblo. Pero no fue la reivindicación de que es luz para las naciones, la verdad. No, hermanos. Porque sin Cristo hay oscuridad total, hermanos. Hermano, los judíos, es la nación que no escuchó la voz de Jehová. Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová. Solo Cristo les puede quitar ese velo. Por Cristo es quitado, dijo Pablo en Corintios. Deben convertirse a Él para que vean y se duelan por sus pecados y sus rebeliones. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dice 2 Corintios 3:16. Tienen que ir a Cristo, tienen que humillarse. Es el mismo llamado, hermano, sigue siendo el mismo llamado. O sea, los judíos no han entendido que llevan 2000 años dispersados, vagando de azote en azote, de azote en azote. Usted utilizó al mismo Hitler, hermanos, para azotar a esa nación. No entendieron, no quieren entender. O sea, si hubieran entendido, se hubieran humillado verdaderamente y hubieran proclamado una nación para Cristo, pero no hicieron eso. Siguen con el velo puesto allá, hermanos. Siguen leyendo a Moisés con el velo no descubierto, hermanos. Hermanos, y si no se arrepienten, ya sabemos lo que les va a pasar. Recibirán los azotes eternos de Dios, porque ellos no tienen excusa, hermano.
pues los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Hermanos, al mundo también le va a pasar lo mismo, aunque vean todos los azotes de Dios dados a la humanidad, los sellos, las trompetas, no se van a doler ni van a querer convertirse, desafortunadamente. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, el mundo, a pesar de los juicios de Dios, como le decía, de estos sellos, esto que les acabo de leer está después de los sellos, hace parte del contexto de los sellos. No se va a doler el mundo. El mundo no se va a doler por su pecado, se va a esconder de Dios, se seguirá escondiendo del rostro de aquel que va a desatar la ira de Dios, lo va a seguir haciendo. Y literalmente cuando venga el Señor van a querer esconderse, pero eso siguen haciendo hoy, hermanos. No quieren humillarse. El mundo, aunque escuchen allá en Apocalipsis 9, 20 y 21, aunque escuchen las trompetas de los azotes de Dios, no va a llorar, no se van a doler, tampoco van a querer arrepentirse. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, oír y andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El mundo va a seguir viendo plagas, va a seguirlas viendo, y el mundo no se va a arrepentir. El católico romano va a ver, porque ellos saben algo de las escrituras. Van a ver, porque muchos de ustedes le hablan del Apocalipsis, de lo que va a pasar al final de los tiempos. Lo van a ver, pero no van a dejar de adorar a María. Se van a ir contra Francisco, contra un papa liberal, pagano, terrible, pero van a seguir aferrados a su falsa religión. Eso va a ser, hermano. Esos dos, o sea, Satanás, de todos modos, los dos van a seguir irse a la boca del león, de todos modos. Hermanos, el mundo con su rechazo ha azotado a Cristo. El mundo es tipo del imperio romano, los fariseos y el pueblo judío. No entienden sus juicios, sus azotes. Ellos también lamentarán los azotes eternos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Está hablando de los judíos puntualmente, también nosotros con nuestros pecados, pero también dice: y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, hermanos. Amén. Amigo, mire, yo sé que aquí en teoría todos son cristianos, pero hay personas fuera de esta iglesia, por supuesto, personas que escuchan, que rechazan y se burlan del evangelio de Cristo. Usted los conoce, usted les pone el evangelio, les presenta la palabra, les habla, se burlan. Si usted les está predicando en redes sociales, le ponen caras riéndose. Amigo, usted que rechaza y se burla del evangelio de Cristo, usted debería más bien llorar, debería dolerse por sus pecados, debería corregirse, debería convertirse a Cristo, porque si no va a llorar por la eternidad. Le vendrán azotes a su alma, destrucción, calamidad, tribulación e angustia por los siglos de los siglos. Mire lo que dice Proverbios 1, 25 al 27. ¿Qué le vas? El mundo también está viendo los azotes. Los paganos también están sintiendo los azotes de Dios. ¿O tú cree que ellos, la gran mayoría, están muy felices que no puedan trabajar, que no puedan producir, que los tengan encerrados, que estén perdiendo sus trabajos? Son azotes, hermano, pero se siguen burlando. Desechasteis todo, Proverbios 1, 25, 27. Desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Miren, temen unas plagas terrenales, le vendrán plagas mayores. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis.
y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Tampoco tendrán excusa. Ellos recibirán de Dios azotes eternos. Ellos ya conocen la luz de Cristo de una u otra manera. Ellos saben en su corazón que el pecado es pecado, aunque lo quieran negar. Ellos conocen que hay por allá hay unos cristianos, ellos conocen que hay un libro que se llama la Biblia, que habla de Dios, hermano, del verdadero Dios, y rechazan ese mensaje. Prefieren creer en las fábulas de esta tierra. No tendrán excusa, porque los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Hermanos, y a nosotros nos dolerá. La iglesia, viendo los azotes de Dios al mundo, porque los podemos ver con mayor luz, hermano, y los azotes también a nosotros por medio de esas cosas, también las profecías cumpliéndose, nos vamos a endurecer, hermanos. La iglesia hoy se está endureciendo más, la visible, pero nosotros nos endureceremos, haremos igual, seremos incrédulos, entenderemos sus señales, despreciaremos sus azotes en este desierto, o nos endureceremos aún más, hermano. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Hermano, todos estos azotes están en el desierto, hacen parte del desierto, y nos va a pasar como los israelitas si no nos arrepentimos. A la iglesia le va a pasar. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, hermanos. Hermanos, mire, al final de cuentas, cuando alguien no entiende los azotes de Dios, lo que está mostrando finalmente que hay incredulidad. Cuando uno ve los juicios, ve las señales cumplidas, ve las pruebas que Dios le manda, ve los azotes, las disciplinas, y no quiere convertirse, no quiere entender, al final lo que hay es incredulidad, hermano. Porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, no endurezcamos nuestros corazones, no provoquemos más al Señor, no divaguemos más, porque entonces desataremos su ira, seguiremos de azote en azote y no entraremos en su reposo jamás. Dice, no endurezcáis vuestros corazones si oyereis hoy su voz. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice el Señor, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Le van a continuar los azotes. ¿Sí me entiende? A nosotros nos van a parar. Van a parar cuando lleguemos delante de Cristo. Pero hay personas, o el mundo en general, seguirá de azote en azote por la eternidad. Nosotros no, hermanos. Porque ya no habrá muerte, maldición, nada. No habrá ira de Dios, no habrá enojo, no habrá reprensión, hermano. En el cielo no va a haber eso. Porque nosotros le serviremos perfectamente. Dios no va a tener que trabajar con nuestros pecados allá, porque tendremos cuerpos glorificados. Amén. Alabaremos perfectamente al Señor, hermanos. Pero los impíos, la falsa iglesia, los judíos, Israel, el falso pueblo de Dios, seguirá de azote en azote, para que van a, como les pasa a los que dice Proverbios, lo que teméis, eso les va a llegar, y les va a llegar elevado mucho más. Que nos duela, hermanos, el pecado, que corrijamos lo que esté torcido, que no nos endurezcamos más. De lo contrario, hermano, mayores azotes que los impíos, usted y yo vamos a recibir, y eso nos lo declaran las Escrituras, hermano. Mayores azotes que los impíos, porque se nos ha dado más y tenemos más luz. Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya azotado mucho, mucho se le demandará, y al que a mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Entendemos eso, hermanos? Es una bendición estar en una iglesia cristiana. Pero también, hermano,
puede ser una espada de doble filo si usted no se arrepiente. No le estoy diciendo que no vaya a una iglesia cristiana. Lo que le estoy diciendo es que usted ya está en una iglesia cristiana y que usted tiene luz. De nada le sirve ahorita coger y huir, ¿sí me entiende? O de nada le sirve a cualquiera que escuche decir, no, yo no voy a una iglesia, como decía algún familiar de ustedes, para no recibir mayor condenación. ¿Sí me entiende? Porque lo están haciendo deliberadamente, es peor. Lo están haciendo consciente. Muchos azotes, hermanos, si no nos arrepentimos. Indaguemos el corazón, atendamos las exhortaciones, entendamos sus azotes, hermano. Hay que entender por qué el Señor nos está azotando. Oigamos su voz, veamos sus señales. No nos endurezcamos por el engaño del pecado. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros ningún corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, es importante. ¿Cómo estamos recibiendo los azotes? Me vuelvo a preguntar yo mismo. ¿Cómo los estamos recibiendo? ¿Estamos entendiendo lo que está pasando en nuestra vida espiritual? ¿O estamos como los fariseos simplemente discerniendo si va a llover, si va a no sé qué? ¿Sí me entiende? Pero no entendiendo las señales de los tiempos. Estamos entendiendo las pruebas por las cuales estamos siendo azotados. Estamos entendiendo las disciplinas, estamos entendiendo la exhortación. Mira, hermano, hay gente que puede que no esté en disciplina en la iglesia, pero no han entendido muchas de las reprensiones que se le han hecho. Abuelas, muchas de ustedes no han entendido las reprensiones. Se les ha dicho, se les dice y no quieren entender. Hombres, muchos no han querido entender reprensiones de lo que es ser un hombre, una cabeza. Mujeres no han entendido lo que es ser una mujer de Cristo. Yo no digo que haya perfección en nuestros actos, hermano, pero sí por lo menos un sentido de querer hacerlos, hermano, y un esfuerzo. Dios va a bendecir esos esfuerzos. Muchos no han entendido, tal vez, hermano, que viven entre dos caminos todavía. Muchos no han entendido en ponerse verdaderamente y entregarse por fe al Señor. Muchos confían más en Egipto, muchos confían más en los médicos, muchos confían más en lo que dicen los científicos, muchos confían más en lo que dicen los periodistas. Hemos aprendido, hemos corregido, hemos cambiado, nuestro corazón ha cambiado, hemos sido convertidos o seguimos endurecidos. Nos azotó y no nos está doliendo. Hermanos, recibamos sus azotes con gozo, dice la Biblia. Aprendamos de ellos. Hermano, nos azotó el Señor, nos curará para siempre. Venid, dice Oseas, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, hermanos, por la eternidad. En la resurrección general, hermanos, nos vendó, nos hirió, nos arrebató, pero dice que nos vendará, nos curará, nos dará vida y nos resucitará después de 3 días, hermano. La resurrección, hermano. Al tercer día Cristo resucitó de los muertos. Hermanos, Dios mata, Dios empobrece, Dios abate, Dios azota, pero Él también da vida, enriquece y enaltece. Jehová mata, dijo Samuel en el libro de Samuel, 1 Samuel. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir, hermano. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y Él enaltece, hermanos. Coja las primeras, son para los cristianos, sobre todo después de la segunda parte. Él hace descender a algunos al Seol, pero Él hace subir a su pueblo finalmente. Lo levanta. Lo empobrece, sí, pero después lo enriquece. Lo abate, sí, pero lo enaltece, hermanos. Hermanos, miremos a Cristo, hermanos. Sigamos su ejemplo. Él fue azotado por el Padre. Él fue traspasado por nosotros. Él lo soportó con gozo para salvarnos de los azotes eternos.
Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, hermano. Fue azotado y no la abrió. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No renegó de los azotes. Los hizo con gozo, hermanos. Lo azotó el Señor para que usted y yo no tuviéramos los azotes eternos. Lo castigó. La ira de Dios eterna, hermanos, la que usted y yo no podemos entender, hermano, fue descargada sobre Cristo. Hermanos, yo sé que yo lo he dicho muchas veces, hermanos, pero eso fue realmente lo que pasó allá, hermanos. Dios no tuvo nada de misericordia con su Hijo. Dios lo castigó como el peor criminal que pudiera haber. Y no solo como un criminal, como muchos criminales, ¿sí me entienden? A la vez. Lo azotó, lo castigó, hermanos. Y no abrió su boca. Lo castigó. Toda la ira de Dios, justa ira, santa ira, fue desatada sobre Cristo. Hermanos, ¿qué son nuestros azotes comparado con eso? Nada, hermanos, nada. Descargó todo. Cristo fue azotado por el imperio romano, por los fariseos, por los judíos, por el pueblo. Crucifícale, crucifícale. Y él no abrió su boca, hermanos. Como cordero fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores se enmudeció. Hermanos, pero se levantó, murió, soportó todo, se levantó entre los muertos, hermanos, resucitó. Por eso solo en él hay salvación. Hermanos, Dios quiso azotarlo, su aflicción llevará fruto eterno, hermanos. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Verá el fruto de la aflicción de su alma, hermanos, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, hermano. Llevará todos nuestros azotes, hermano. Los llevará Cristo. Ya lo llevó, hermanos, en el madero. Hermanos, no desesperemos. Aunque nos mate, en él esperaremos, en él esperemos. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, hermanos. Amén. Hermanos, usted y yo tenemos menos excusa que los israelitas, que Judá y que el mundo. Cristo ya vino, hermanos. Cristo ya vivió en perfección. Cristo ya cumplió todas las profecías en él. Cristo fue azotado, Cristo murió, Cristo resucitó. Hemos visto sus profecías y señales cumplidas. Ya se nos ha dado mucho, hermanos. Aprendamos, hermanos, de nuestros azotes. Corrijamos, hermanos. No nos endurezcamos, que nos duelan sus azotes. A él no lo podemos engañar, hermano. Examinémonos, porque sus ojos miran a la verdad. Hermanos, solo en Cristo hay redención. Solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo soportó los azotes que el Padre demandaba por el castigo del pecado. Solo Cristo, hermano, solo Cristo. Ninguna religión lo va a salvar a usted. Las filosofías de esta tierra no lo van a salvar. Los príncipes de esta tierra, en ellos no hay salvación. Su religión, su judaísmo, si usted es musulmán, si usted es católico romano, no lo van a salvar. Los ídolos lo van a condenar aún más. El creer que esto no es mentira, que esto es fábula, burlarse, antes le dará más juicio en el día de la ira de Dios. Solo Cristo recibió los azotes. Y hermanos, y que no estas palabras en nosotros no se cumplan, hermano, que entendamos y corrijamos. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Padre Santo, yo te ruego, Señor, que nos hagas entender, Señor, todas las pruebas, tribulaciones por las cuales estamos pasando. Que miremos a nuestro Señor, Padre, todos los azotes que Él recibió, para que nosotros no recibamos los azotes eternos. Sabemos que vamos a recibir azotes acá, por medio de tu vara providencial y tu vara de amor, Señor.
Pero Padre, que entendamos, por favor, que entendamos. Haznos ver nuestros pecados, haznos entenderlos, Señor. Que nos arrepintamos y que corrijamos. Padre, ten misericordia de tu pueblo visible en esta tierra. Sé que no los vas a salvar a todos, sé que ya han sido desechados muchos, y sé que la gran mayoría serán desechados. Padre, pero ten misericordia, saca remanente de allí. Te lo ruego, Señor. Yo estoy seguro que hay mucho pueblo, aún en esas iglesias, aún con esos pastores que se dicen ser judíos y no lo son. Sácalos, por favor, Señor, que entiendan, que nosotros también entendamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.